Amigos, hoy vamos a iniciar, como ustedes verán, nuestro primer tema que básicamente trata de explicar qué cosa es una enfermedad que se conoce con el nombre de glaucoma. ¿Cómo se comporta? ¿Qué significa y qué tan importante es mantener la presión dentro del ojo a una presión estándar, una presión que no afecte ninguna estructura del propio ojito? Y existen algunas alteraciones, productos de enfermedades, incluso algunos medicamentos que pueden afectar la presión del ojo. Para hablar de esto, evidentemente necesitamos la presencia de un médico especialista. Hoy día nos acompaña la doctora Pilar Frisancho, es cirujana oftalmóloga. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Qué gusto, Tomás. Muy amable. Pilar, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Acompáñeme por acá, básicamente para explicar, primero, qué tan importante es, y segundo, cómo se hace para medir la presión del ojo. Tenemos que entender que nuestro ojito es un globo que está lleno de líquido, y ese líquido está a una presión adecuada para no malograr estructuras dentro del ojito. Por favor, explíquenos un poco por qué se produce este líquido, qué cosa es y esas cosas. Un aspecto muy importante en la consulta, Tomás, es la presión ocular. ¿Y qué lo produce la presión ocular? Tenemos el humor acuoso, que está en la parte anterior del ojo, y el humor vítreo, que está en la parte posterior del ojo. Pero si nosotros hablamos del humor acuoso, es una pequeña cantidad que se produce y esa misma cantidad debe ser eliminada detrás del ojo. Es por eso que la presión ocular tiene un nivel, o sea, valores normales que van de 10 a 20. Entonces, dentro de la consulta, si nosotros vemos, el médico, el oftalmólogo, le va a tomar la presión. Es importantísimo. Generalmente se hace en todas las personas por encima de los 20 a 30 años. Y en los 40 años para arriba es obligatorio la toma de la presión intraocular. Ese es un examen que es parte del examen clínico normal que debería hacer cualquier oftalmólogo. Exacto. A la hora que uno se siente en su sillón. Exacto. O sea, nosotros tomamos la presión y es importantísimo porque dejar de hacerlo se pierde la oportunidad de hacer un diagnóstico de una enfermedad, que es la más frecuente. Personas que tienen presión ocular elevada generalmente tienen 10 a 15 veces más de hacer glaucoma. El glaucoma, que es bien conocido, que no da signos, no da síntomas y daña la visión, afecta la visión, nos puede dejar sin visión. Doctora, tengo entendido que justamente el glaucoma es la principal causa de pérdida de la visión, pero lo peor de todo es que es irreversible. Sí, exacto. Porque daña el nervio. Exacto, es irreversible, le llaman el ladrón silencioso de la vista, porque las personas piensan que el glaucoma duele, o sea que cuando le duele el ojo es que la presión está elevada. No, no da síntomas. Y cuando duele el ojo es cuando ya las presiones están demasiado elevadas, que es un glaucoma de ángulo cerrado, que es el menos común. Porque el de mayor frecuencia es el glaucoma de ángulo abierto. Entonces hay que estar muy atentos y sobre todo hay personas en mayor riesgo de tener glaucoma. Perfecto. Doctora, tenemos acá una imagen grande que se ve más o menos bonita, dije, y acá tenemos la córnea, que es nuestra primera protección. ¿Cómo se mide la presión del ojito? Bueno, primero que el paciente llega, después de haberle hecho la agudeza visual, o sea, cuánto logra ver con su mejor corrección. Se toma la presión. Se echa unas gotitas que son anestésicas, que nos permita tocar la córnea, porque es muy sensible. Imagínense que a alguien le toque la córnea, es casi imposible, pero con esta gota, que es anestésico tópico, en gotas, se echa un par de gotas y se toca la presión. Teníamos unas imágenes, es una forma de tomar, eso se llama el tonómetro aplanático. Entonces, con eso tomamos la presión, que es una forma muy exacta. Pero también hay otras de no contacto, que generalmente se usa mucho en campañas o en screenings, que es el tonómetro de aire. Es que sale una cantidad de aire y toca la resistencia de la córnea y nos da un valor. Pero en forma muy exacta es el tonómetro aplanático. Perfecto. Eso, el hecho de tocar, nos va a indicar cuál es la presión de los líquidos de adentro del ojo. Exacto. Y lo que vemos finalmente, si es que esto lo pasamos para acá atrás, perdón, doctora. Así es, ya, te ayudo. Estamos viendo a través de la pupila, que mucha gente creía que era una bolita, en realidad es un hueco, un orificio que nos permite ver hasta el fondo. Uno logra ver
esto? El fondo de ojo. El fondo de ojo. Acá lo podemos ver mejor también en la maqueta. O sea, sacamos acá la pupila, perdón, en la córnea, y detrás está la pupila. Y detrás está el otro lente natural que Dios nos da para ver, que es el cristalino. Que como su nombre lo dice, es cristalino. Perfecto. Y por eso es que esto es muy conocido como cuando se opaca, se pone turbio, catarata. Catarata. Entonces nosotros, cuando queremos ver el fondo de ojo, dilatamos la pupila. Lo que algunos le dicen la niña del ojo, ¿no? Claro. Se dilata, se abre y puedes entrar a ver bien estas imágenes. Vemos la retina y el nervio óptico. Vemos algunas características del nervio óptico que es muy importante si hay daño glaucomatoso, que es una excavación del nervio. Se van dañando y se va excavando. Entonces por eso decimos, uy, acá hay una excavación, entonces clínicamente ya tenemos que hacer otros exámenes que el protocolo en oftalmología, generalmente pues en medicina todo se basa en protocolos, nos exige campo visual, a veces tomografía, pero otro aspecto muy importante, porque antes no se adelgazaba la córnea. Entonces, las presiones de 10 a 20 son para córneas que están entre 540 a 545 micras, este grosor. Pero ahora encontramos presiones más bajas en los pacientes que se han hecho láser, el excimer láser. Ajá. Entonces a veces decimos 15, está perfecta, pero tomamos el grosor de la córnea y ya no es perfecta, porque esa córnea es muy delgada y hay que sumarle 5, 7, hasta 8 a veces. Porque se ha ido pelando la adelgazando. córnea. Exacto. Ajá. Entonces eso decimos una presión normal falsa. Pero si tomamos esta y le hacemos una prueba que se llama paquimetría, por eso ahora casi a todos que nos dicen, y esto es muy importante que el público lo sepa, aquel que se ha hecho excimer láser debe avisarle al oftalmólogo porque hay que customizar o individualizar esa presión a su córnea. Perfecto. Entonces 15 ya no es normal, porque ya si le sumamos 5 ya es 20, ya está en el borde superior. Entonces nos obliga a hacer el fondo de ojo. Muy bien, estamos viendo cómo se mide la presión y ahora nos gustaría ver también cuáles son esas causas que te pueden llevar a tener la presión del ojo elevada. ¿De acuerdo? Exacto. Porque existen causas que vienen desde lo genético hasta, como hemos comentado, incluso algunos medicamentos. Eso es importante. Perfecto. Nos vamos para allá, por favor, doctora, acompáñenos. Venga por acá. Por favor, un segundito y tenemos acá nuestro ojo y vamos a decir uno de los factores de riesgo que nos puede llevar a tener la presión del ojo elevada. Y la primera es enfermedades inflamatorias, incluso enfermedades autoinmunes. Exacto. Sabemos que existen algunas enfermedades, por ejemplo, que impiden el desarrollo de las lágrimas, como el lupus eritematoso, problemas de retina, etcétera. Coméntenos un poquito acerca de estas enfermedades y cuál es la probabilidad de que nos lleven a un problema de glaucoma. Bueno, dentro de las enfermedades inflamatorias, tú lo has mencionado muy bien, enfermedades del colágeno, pero también las enfermedades tipo uveitis, que inflaman la parte interna, entonces la malla trabecular, que es como un cernidor, como una red, que si se bloquea esa red porque hay células inflamatorias, entonces no deja salir ese humor acuoso y eleva. Entonces las uveitis, que pueden ser de muchísimas causas, son una de las principales, que podemos tomar la presión y encontrar y vemos un ojo inflamado, doloroso, ya la clínica nos ayuda, pero esa es una de las principales causas. Muy bien, enfermedades inflamatorias del ojo especialmente, o del sistema que le llamamos de sostén del cuerpo, que viene a ser de aquellos tejidos que nos ayudan a mantener las formas de nuestro cuerpo. Nos vamos a la siguiente causa, si es que quiere agregar algo más, doctora. Algo importante es, a veces hay cristalinos, o sea, el cristalino, que es ese lente natural que tenemos para ver, comienza a botar células, se comienza a descamar. Y eso también es la catarata pseudoexfoliativa, el síndrome exfoliativo. O también hay otras enfermedades del ojo, que es el iris, comienza a botar su pigmento también. O sea, todo lo que bloquee esa malla puede producir aumento de la presión. Este es un líquido que está en circulación. Si uno tapa, comienza a acumularse en lugar de drenarse. Exacto, es un equilibrio entre lo que se produce y entre lo que sale. El momento que se pierde ese equilibrio, viene la presión Doctora, elevada. acá hay una preguntita que aprovecho para hacerle. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos removiendo este líquido o intercambiando el líquido, ¿nosotros nos lo tragamos? No, es internamente. El flujo. Y eso es importante que tú has mencionado también. A veces cuando el paciente viene, dice,
sí, yo tengo presión arterial. O sea, son dos sistemas distintos. La presión arterial no tiene, o sea, que si tiene presión arterial va a tener presión del ojo, no tiene que ver. Okay. Eso es importante mencionarlo, aclararlo. Son dos sistemas distintos, la presión arterial de la presión del ojo. Perfecto, y cuando uno se echa una gotita y la siente en la garganta, sí, es otro camino. Eso es otro camino, y eso es cuando me dicen si lo siente en el camino, es buena hora, le digo, porque su sistema lagrimal, o sea, el conducto lagrimal que pasa a la nariz, de la nariz a la garganta, está permeable. Perfecto, está clarito, muy bien. Acá tenemos a la enfermedad propiamente tal, el glaucoma, que viene por el producto, por el hecho de aumentar la presión en el ojo, pero que ya genera un daño a nivel del nervio. Exacto, lo que habíamos visto, que los pacientes con hipertensión ocular, o sea, aumento de la presión con compromiso ya del nervio, se llama glaucoma. Y aquellas personas que tienen presión alta tienen 10 a 15 veces más riesgo de hacer glaucoma. Presión alta ocular. Ocular, Perfecto. Siempre hay que decirlo, y presión intraocular, ¿no? Presión intraocular, tienen 20 veces más posibilidades de hacer un daño a nivel del nervio. Que esto es lo que yo quiero que quede claro. Y eso, ¿no?, es irreversible. Eso es que, claro, una vez que se ha dañado el nervio, el ojito tiene una edad para aprender a ver. Eso es otra cosa que me gusta explicar. Por ejemplo, un niño que tiene problemas aprende a ver hasta los 6, 7 años, más o menos. Exacto. Si ya no aprendió a ver, va a ser mucho más difícil recuperar después. Claro. Entonces ahí hay un tema de diagnóstico adecuado en ese momento para prevenir y tiempo. A tiempo, exacto. Perfecto. Nos vamos al siguiente. Hablamos alguna vez también de medicamentos. Hay algunos medicamentos que elevan la presión intraocular y muchas de las recetas vienen: ojo, cuidado, si usted tiene glaucoma, no consumirlo o consultar con su médico. Exacto. Porque es una entidad clara y sí tiene mucha relación con algunos medicamentos. Generalmente, los medicamentos más comunes que elevan la presión son los corticosteroides. Pacientes asmáticos que tienen que tomar corticoides, o usan los inhaladores, o pacientes que se automedican y se echan gotas corticoideas porque en algún momento se lo indicaron para un problema y les fue muy bien, como una alergia, y comienzan a usarlo crónicamente, y tú le encuentras la presión elevada y dices, ¿qué pasó? Y que se estaba automedicando usando gotas corticoideas. Y eso sucede, ¿no?, con la artritis reumatoide, con enfermedades que requieren corticoides sistémicos, ese tipo de cosas. Bueno, exacto. Por eso es que el reumatólogo siempre hace la interconsulta al oftalmólogo para la toma de la presión, para el fondo de ojo y el campo visual, porque usa corticoides, usa metotrexate, usa medicamentos que pueden afectar a nivel del nervio. Perfecto, ya lo sabe, señora, siempre leyendo las indicaciones y los contraindicaciones que tienen algunos medicamentos. Muy bien. Tenemos otro factor, los factores genéticos. Doctora, una persona o una familia que se le ha diagnosticado glaucoma, ¿en algún momento va a tener más posibilidades de tener glaucoma? Sí, el factor de riesgo es mucho mayor. Eso yo siempre les explico a mis pacientes, Tomás, es como que esa familia se compró muchos más tickets para tener el sorteo. Los más boletos de la rifa. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Efectivamente, ya hay una cuestión de predisposición genética que no es lo mismo que es no es absolutamente que siendo papá con glaucoma el niño va a tener glaucoma, pero sí ese niño nace con una predisposición a desarrollarlo. Sí, el factor familiar es muy importante. O sea, si usted pregunta a su mamá, porque nosotros lo primero que preguntamos en la consulta, familiares con glaucoma, mamá, papá, abuelitos, si te dicen que sí, estamos obligados a examinarlos, y si probablemente en ese momento no haya y todo esté normal, hay que indicarle que periódicamente tiene que revisarse. No es que en una primera consulta y nunca más. No. Y esto generalmente se ve después de los 40 años. También en miopes altos o hipermétropes altos hay mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Perfecto. Los diabéticos. Los diabéticos. Es importante mencionar a los diabéticos en esta parte, porque los diabéticos también tienen más riesgo de hacer glaucoma, más riesgo de hacer catarata. De acuerdo. Doctora, yo sé que es corto el tiempo en televisión como para poder explicar una entidad tan frecuente, tan común y que en este caso produce problemas irreversibles en el ojo. Lo que sí le podemos contar a nuestros amigos es que un chequeo oportuno y rutinario disminuye tremendamente la posibilidad de que nuestro ojito esté realmente sufriendo. Eso es importante. Muchísimas gracias, doctora Pilar Sancho. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes por su atención. Nosotros regresamos enseguida con más aquí en Segunda Opinión. Muy bien.
tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.